Buenos días. Voy a seguir con el artículo 4 de la Guerra de los Segadores. Habíamos terminado octubre del 47. En el 48 no hay nada registrado y pasamos a 16 de octubre del 1649. Panadés Martorell, Victoria. Cerrando con el enemigo, llevándole en fuga a más de un cuarto de legua, volvió el enemigo para embestir con el duque que estaba prevenido con 2 batallones. Le dieron la carga, el enemigo volvió a las espaldas. 160 muertos enemigos, casi todos los cabos y oficiales heridos, 2 muertos y 14 heridos propios. Seguimos. 14 de noviembre de 1649, cerca de Montblanc, Victoria. Cerraron con el enemigo. Se le rompió enteramente 1000 caballos que traía, siguiéndolos y cargándolos el duque 2 leguas y media. Más de 400 prisioneros. Quedado en la campaña más de 200 muertos. Solo 5 heridos propios. Impresionante estos 2 combates del duque. El 16 de octubre del 49 y el 14 de noviembre del 49. Luego, 25 de mayo de 1650. Castile-León. Victoria. Atacan los nuestros el asedio. Se peleó cerca de 2 horas con mangas de mosquetería. Al cabo, con el río por la barriga, se embistió con todo el enemigo. Fueron rotos. 500 presos, cantidad de heridos enemigos, 70 ahogados enemigos en el río, 8 o 9 muertos y heridos propios. Increíble, el socorro de Castilleón, 25 de mayo del 50, otra versión, socorro, a las 8 de la mañana. A mano izquierda se disputaba la facción de una y otra parte. Embistieron, se arrojaron al río con el agua hasta el pecho. Fue cediendo puestos a toda prisa y ganándole. El puente se rompió. 500 presos, muertos, heridos y ahogados más de 500, dejándose muchas armas y bagaje. En el castillo se defendieron 18 días con mucha bizarría y prudencia. Impresionante el Castilleón. Seguimos. 31 de julio de 1650. Coll Albarca. Los catalanes propios, retirándose los franceses al campo de Tarragona, los habían arcabuceado y muerto hasta 47 franceses y un caballo catalán. Seguimos. 4 de septiembre de 1650. Flix, Victoria. Atacan la isla de Flix y Villa. Primero cedieron en la isla y ordenándose en batalla ganaron la villa. Los alemanes forzaron el molino y los balones llegaron hasta las estacadas de la fortificación del castillo. Algunos franceses muertos y 130 prisioneros, y en 2 horas cerrados en las fortificaciones del castillo. 7 de septiembre del 50. En la noche, con una barca intenta pasar a un islote. Son rechazados con 9 heridos. 9 de septiembre del 50. Flix. Por la noche hacen salida los defensores. Rechazados. 10 de septiembre del 50. Flix. Victoria. Por la noche 50 balones vuelven a intentar el islote. Estaban prevenidos los franceses que hicieron una salida y los rechazaron. 3 muertos y 4 heridos y 16 presos propios. Esto es derrota. Pero el 25 de septiembre rinde y salen y evacúan 560 hombres y 60 heridos, y otros 80 con el bagaje y 43 caballeros. Esto es que se recupera Flix. Seguimos. 15 de octubre del 50. Miravet, Victoria. Salen 205 hombres. 19 de octubre 1650. Uldecona, Victoria. Castillo de Uldecona. Tenía 14 hombres que después de haber peleado buen rato se rindieron. Otra versión, en una noche avanzó y le minó y rindió. Esto es Uldecona, Amposta, Flix. Luego pasamos a Tortosa, 21 de octubre del 50, 1650, Tortosa. En la noche hicieron los defensores una gran surtida contra las fortificaciones de la colina. Se retira el enemigo. Esto es que están sitiando Tortosa otra vez los franceses en el 50. 22 de octubre del 50, Tortosa.
Al mediodía hizo una gran salida con caballería e infantería al cuartel de los alemanes. Fue rechazado. Ah, no, eso es... Los defensores son los franceses. Tortosa está tomada por los franceses y se está tratando de recuperar por los españoles. Por eso el 21 de octubre dice, en la noche hicieron los defensores una gran surtida contra las fortificaciones de la colina, se retiró el enemigo que había salido. Bien, 22 de octubre al mediodía hizo una gran salida con caballería e infantería al cuartel de los alemanes, fue rechazado. Bien, 24 de octubre, noche, salida contra el cuartel de los aragoneses, rechazado y vuelto a su plaza. 3 de noviembre, mediodía, salida a un cuartel, rechazado el enemigo con alguna pérdida suya. En estas facciones de salidas hizo el enemigo algunas salidas de la plaza durante el sitio, pero siempre le hicieron retirar a más de paso. 5 de noviembre del 50, Tortosa, noche de 5 hizo una salida al ataque de los alemanes. Un muerto propio, se retiró el enemigo. 11 de noviembre del 50, Tortosa, derrota. Noche de 11 ataca a la media luna el tercio de Caballero. A pesar de la resistencia llegaron a la estacada. Rompiéndola se alojaron en el foso. Hay más defensa que la ordinaria. Se retiran con 12 muertos y 33 heridos. Rechazados el tercio de Caballero en el ataque de la noche del 11 de noviembre a Tortosa. Seguimos. 23 de noviembre en el mar de Tortosa. 23 de noviembre de 1650. Los alfaques lo Esquirol. Victoria. Batalla naval contra el Socorro de Tortosa. 4 horas duró la porfía. Rinden los 4 bajeles franceses, las 5 galeras. Las 5 galeras españolas rinden a los 4 bajeles franceses que venían en el Socorro. Abordajes. Llevaban para Socorro 4 piezas y 2 morteros. Muchas municiones y víveres para un ejército y Tortosa. 220 presos franceses. Más de 100 heridos franceses enviados a su ejército y los 50 de su guardia. 16 muertos y 127 heridos propios. 4 de diciembre rinde Tortosa y evacúan 1045 hombres con armas y más de 400 heridos y bagajes, por lo tanto es un botín comercial y militar. Decimos que 4 de diciembre rinde Tortosa y evacúan 1045 y más de 400 heridos. Otra versión del combate naval, descubriólos al amanecer y aunque hacían mofa y poco caso de las galeras, salió con sus galeras y les tomó. La plaza rindió el 5 de diciembre, salen 1500 rendidos y más de 300 heridos la noche antes, muchos pertrechos militares. Otra versión, batalla naval, con 5 galeras viejas, desarmadas y con tan poca infantería. Con la capitana mucho rato de pelea le entró por asalto a un bajel, a cuyo ejemplo las demás pelearon bravamente. Y embistiendo todos rendí otro del mismo porte y artillería, y habiendo peleado muchísimo pasamos a otro y le cogimos. El último después de haber peleado mucho se rindió. Todos han quedado presos y muchos muertos. La cantidad de víveres que traían para su ejército es mucha. Esta capitana, además de acudir a socorrer a todas partes, sin ayuda ha rendido 2 bajeles sola. Muchos heridos propios. Otra versión más. Embistió con la capitana al más zorrero. A media hora le entró por asalto y le ganó. Con las 5 cerraron con otras 2 y fueron entradas, y el más ligero también fue alcanzado y al abordaje hizo seña pidiendo cuartel. 500 muertos y presos enemigos. Otra versión, 300 franceses presos y 193 muertos. Mucho cereal, vino, carne salada, bacalao, municiones, 800 espadas, 1000 mosquetes, 50 quintales de pólvora.
Por lo tanto, es un botín comercial y militar. Bueno, pues hasta aquí, esto ha sido hasta el 50, desde que comenzó la guerra en diciembre del 40 hasta diciembre del 50. El resumen son más de 240 combates citados, con más de 100 victorias, más de 40 derrotas, 5.650 muertos propios aproximadamente y 40.500 muertos enemigos aproximadamente, 13 botines comerciales, 6 botines militares y 4 tesoros. Bien, pues ya hemos visto lo más interesante de este último tramo, que ha sido el socorro de Castellleón, con un asalto con los españoles cruzando el río hasta el pecho, con el agua hasta el pecho y asaltando las líneas del enemigo. Luego hemos visto cómo toman Flix, cómo toman Tortosa, con la batalla naval increíble de 5 galeras tomando 4 navíos, que son más alto bordo. Bien, y ahora vamos a pasar al otro volumen, que es Antología Bélica de Felipe IV, volumen 5, 1651-1660, Italia y Cataluña. Voy a seguir con Cataluña. Y aquí tengo una cosa del 46 que no puse en el otro volumen, que lo voy a decir aquí. Día de San Antonio 1646, Castel Dassen, Victoria. Lo ejecutó, sustentando 2 horas el puesto, matando todos los que toparon, y se escalaron una ventana y se hicieron fuertes, tomando los demás puestos del castillo. Se rinden a merced. Esto es un asalto al castillo de Castel Dassen el día de San Antonio 1646. Bien, pero seguimos. Habíamos terminado por diciembre del 50 y ahora vamos enero del 51. Alcarraf, Victoria. Escalaron a medianoche el castillo y dentro pasaron a todo el presidio a cuchillo. Serían poco más de 200 hombres. Terrible, en Alcarraf, Victoria. Primeros de enero del 51, Sconamboul, Victoria. Llaman los franceses a los españoles para una treta. Van doblada gente y ocupan el castillo y degollaron más de 300 franceses que estaban dentro. Otra cosa terrible en Sconamboul. 5 de abril del 51, Salardú. Muerto el gobernador, deciden atacar el castillo. 5 al 7 de abril del 51, Salardú, Victoria, Castillo. En 40 horas les eché 3 galerías con 3 hornillos, y teniéndolos para volar rindieron. Salen 50 hombres a Puerto Payás. Bien. Luego en el mar, en Formentera de las Islas Baleares, junio del 51, Formentera, Victoria, presa del León Coronado. 99 muertos y 226 heridos propios, 200 presos, traía 320 hombres. Terrible lo que pasó en la presa del León Coronado. Es un barco francés importante. Otra versión de lo mismo, que puede ser de lo mismo, es junio-julio del 51, Puerto San Pedro, Ibiza, Victoria, amaneció hasta las 10 del día dándole caza. Al cabo de 4 horas de pelea le abordaron matándole mucha gente. De más de 600 que tenía no salieron entre heridos y prisioneros más de 170 del bajel. Heridos y muertos propios conforzados hasta 150. Es otra versión de lo mismo. Y ahora, otra versión más. Fue el 17 de junio del 51, cerca de Menorca, presa del navío francés corsario León Coronado y una tartana. Viendo que el navío recibía poco daño, se mandó embestir y echaron gente en el bajel. El combate duró cerca de 3 horas. Se rindió el bajel después de haberlo entrado mucha gente. 200 muertos enemigos y 200 presos. Muertos propios 100 y 200 heridos. Suceso fue de admirar porque navío de tal porte
sin estar en calma y sin desarbolarse, se rindió con el a bordo. Increíble, ¿eh? La presa del navío León Coronado, que era que creo que iba a Don Juan de Austria, de Cataluña a Flandes, o de Italia a Flandes, y lo tomaron preso. Y fue terrible, ¿eh? 100 muertos propios en el abordaje. Seguimos. 11 de julio del 51. Mataró. Victoria. En el mar de Mataró. 9 galeras persiguen a Bajel, que se amparó de la torre de Mataró. Debajo de ella le sacaron nuestras galeras y lo hallaron lleno de trigo. Iba a Barcelona. Nos mataron 4 y 10 heridos. Tenía 30 piezas. Otra repetición de lo mismo, 11 de julio del 51, Mataró, contrabarco en Marina de Mataró. Duró el combatirle 4 horas y más. Abordóle la cuatralba. Mataron muchos de ellos y de los nuestros hubo de heridos y muertos que no pasaron de 50. Muertos no más de 6. De 600 toneladas con 40 piezas. Otra versión de lo mismo, el navío, baterías y torre tiraron su artillería a todas partes. Se abordó el navío y lo abandonaron encallado. Lo sacaron al anochecer. De 400 toneladas, 660 muertos y heridos propios. Seguimos. 16 de julio del 51. Lérida, Cervera, Victoria. Picando en la retaguardia del ejército, nos degollaron 20 hombres. Acudió el conde Haro y prendió 100 enemigos y degolló 70, y los demás heridos y maltratados se escaparon. Julio-agosto del 51. Llobregat, Victoria. La torre a la boca del Llobregat se rindió en 24 horas quedando presos. Esto es que ya está llegando el ejército español a Barcelona, ¿eh? Otro, julio-agosto del 51, Cruz Abierta, Victoria. 200 caballos rompen la guardia de Cruz Abierta. Muertos, heridos y prisioneros quedaron casi todos. 30 presos y 80 caballos traídos. 2 heridos propios. 17 de julio del 51, Acequia, Barcelona. Una buena escaramuza antes de pasar la acequia que va a Barcelona. Al día siguiente se pasó la acequia. 20 de julio del 51. Mongat, San Martín. Nos llevaban nuestro ganado que había salido a pacer. Salió el marqués Tenorio y se le quitó todo poniéndoles en fuga. Otro. Antes del 20 o igual al 20 de agosto del 51. En Barcelona ya. Victoria. 2 convoys tomados. Uno con 150 cémilas y muchos carneros y vacas, 110 presos sin los muertos en la campaña. Volvemos a Mongat, después o igual al 20 de julio del 51. En Mongat, Victoria, fortificaciones enemigas. Con 2000 infantes, 600 caballos y 2 piezas, a las 7 de la mañana del sábado ya los tenía todos degollados, heridos y presos. Pasaron de 400 los muertos, botín de ropa y cosas de comer, 120 caballos, machos, borricos. Esto en las fortificaciones enemigas de Mongat. Otra repetición de lo mismo, 26 de agosto del 51, fue el 26 de agosto en Mongat. Atacan a 600 infantes y 150 caballos enemigos. Se tomaron 80 caballos, degolláronse muchos, tranjéronse pocos presos porque más los quisieron matar que prender. Escapáronse los micaletes, 20 muertos y heridos propios. La torre se rindió con cantidad de pan de munición y vino y avena. Otra repetición de lo mismo, envían al conde Haro con 800 caballos y 500 infantes y derrotaron al enemigo, se tomaron 100 caballos, hicieron 400 presos, micaletes y catalanes. Bien,
Pasamos al 5 de septiembre del 51 hacia Ciurana. Esto es cerca de Barcelona ya. Hacia Ciurana. Derrota. Escaramuza camino de Ciurana. 1000 infantes y 500 caballos de Barcelona desbaratan a Pantoja, que estaba con muy poca gente. Se retira a Tarragona con 70 muertos propios. Septiembre del 51. Ponen los puestos de sitio a Barcelona. 10 de septiembre del 51. Francia-Barcelona. Apresan convoy de 100 caballos, 200 infantes, 250 cémilas y 10.000 doblones. Es una victoria con un tesoro y un botín comercial. Un tesoro de 10.000 doblones que venía de Francia a Barcelona. 18 de noviembre del 51. Sant Boi, victoria. Entre las 2 y 3 se tomaron los puestos bien apegados al castillo, y la caballería la campaña. Peleóse hasta las 10 de la mañana. Viéndose maltratados, capitularon. Salen 200 salen, 50 presos. En el ínterin que se rindió el castillo se saqueó todo. 8 muertos propios. Saco. 26 de noviembre del 51. Siurana, victoria. Toma, rinden. 8 de enero del 52. Blanche, en el mar, derrota. Atacan las tartanas enemigas en Blanche, sin poder conseguir nada porque los abrían a cañonazos. Después de haber peleado más de 4 horas, se hubieron de salir a la mar con muchos heridos y algunos muertos. 13 de enero del 52. Barcelona, victoria. Cortaron los bagajes enemigos cerca de la tenaza de la plaza. Degollaron toda la guardia de la infantería del enemigo y otra que iba entrando por los barrancos. Se cogió todo el bagaje y hasta 20 presos, más de 40 muertos enemigos. Bien. 22 de enero del 52. Barcelona. Intentaron entrar en la plaza unas barcas. Pelearon con ellas los barcos longos y tomaron uno. Entraron 2 y las demás se volvieron. En la presa 6 hombres que se ahorcaron a vista de la plaza. 27 de enero del 52. Terrazas. Derrota. Envió la mota 1000 infantes y 500 caballos a tomar a Terrazas. El capitán Gálvez lo defendería sin socorro. Se retiró a la iglesia y fortificóla. Y de salidas que hizo mató al enemigo más de 300 hombres. Le llegó el francés, le hizo una mina, voló un pedazo y mató al capitán. Los soldados se rindieron a pactos en Terrazas. 28 de enero del 52. Parte de San Feriol. Esto por Barcelona. Intentó el enemigo hacer una plataforma cerca de Montjuïc. Salió Juan del Castillo desde Santa Madrona y peleó más de 1 hora. Los hizo retirar. Hubo muertos de todas partes. 27 de febrero del 52. Barcelona, victoria. 2 emboscadas a la plaza que se tomaron más de 200 bagajes y 600 presos. 4 de marzo del 52. Barcelona, Mataró, victoria. Se tomaron 4 barcos de bastimentos que venían a entrar en la plaza. Otro, en el mar, 4-5 de marzo del 52, Barcelona. Tomaron un bergantín y una barca. El bergantín era de Margarit, traía bastimento para su casa. Pelearon hasta morir 16 de los que venían con él, 200 quintales de bastimentos. 20 de marzo del 52, Barcelona. Emboscada y contraemboscada. Tomaron más de 200 mulas y caballos y más de 60 presos. 20 de marzo del 52, Barcelona, derrota. Un batallón nuestro de caballos cerró con ellos y deshizo otro batallón enemigo.
Cargó Mota con todo su grueso y se retiró nuestra caballería hasta las trincheras. La infantería aparte quedó cortada y el enemigo degolló 30 soldados y los demás presos. Esto es en la línea de Barcelona, y la Mota está por fuera. 25 de marzo del 52, Barcelona, victoria, escaramuza de 30 contra 80. Desbarataron los dos batallones del enemigo. Uno tomó la montaña, otro quedó cortado, 35 caballos tomados y otros tantos presos. 28 de marzo, Barcelona. Esta noche entraron dos bergantines con infantería, toparon con nuestra guarda, 3 heridos y un muerto propio. Eso en el mar. Seguimos, 29 de marzo, Blanche, Barcelona, en el mar, victoria. La capitana de Sicilia trajo de presa una saetía francesa cargada de corambre. Con 20 franceses presos, valía la presa con el buque 3.000 ducados. Otro en el mar, marzo-abril, cerca de Génova, victoria. Después de 9 horas de combate rendí con esta capitana sola un bajel francés. 5 de abril del 52, Barcelona, victoria. Se pusieron emboscadas por todos los cuarteles a la plaza. Tomáronse más de 100 bagajes y pasados de 80 presos sin pérdida alguna. Más o menos el 7 de abril del 52, Barcelona, victoria. Salieron a forrajear. Los embistió encerrándoles en la plaza y se le cogieron 200 mulas y caballos, 94 presos y 100 muertos en la campaña. Y han roto un cuerpo de guardia de la campaña y trajeron 40 presos. Vino el enemigo al arma con 5 batallones de caballería. Cerró con nuestras guardias que los rechazaron cargándoles hasta el río Llobregat. De nuevo un episodio de que salieron a forrajear y contraataque. 22 de abril del 52, Barcelona. La Mota rompió la línea por la parte alta del fuerte de Santa Isabel y atacado la estrada encubierta. Al cabo la había defendido valerosamente y les había muerto mucha gente y tomádoles 14 escalas. Y los de la plaza al mismo tiempo asaltaron el fuerte de San Juan de los Reyes. Rechazados se bajaron a abrigar a la Mota. La mayor parte de la caballería de la Mota entró con gran daño del mosquete de Santa Isabel. Lo demás se salió del cordón retirando muchos heridos. De nuestra parte fueron muy pocos los muertos y heridos. Esto el 22 de abril del 52. Intentan por fuera la Mota y por dentro por la plaza también, salida. Otra versión, fuerte de Santa Isabel y Marina, que puede ser lo mismo. Se empezó a pelear en ambas partes, en fuerte de Santa Isabel y Marina. Atacándose una fuerte escaramuza, le dieron un mosquetazo a Mos de la Mota, dejaron en la campaña muchos cuerpos muertos de hombres y caballos, 10 muertos y 28 heridos propios. Luego que salió el día nos retiramos. Puede ser otra cosa, antes del 5 de mayo. El otro era el 22 de abril y esto es antes del 5 de mayo. Una repetición de lo del 22 de abril, en el fuerte de la Marina, por lo tanto sí será lo mismo. Es lo mismo. Sitio de Barcelona. Carga la Mota por fuera. Los refuerzos acudieron por donde entraba el enemigo y cortó la entrada. Cargó nuestra gente sobre lo que había entrado y entraron en Montjuïc 300 caballos y 400 infantes. Otro de lo mismo. De la parte de la campaña con golpe de caballería e infantería embistieron al fuerte Sanz y la estacada, fueron rechazados, segundaron el ataque, ganaron la estacada encubierta y con escalas fueron al asalto. No consiguieron ningún fruto. Seguimos. 23 de abril del 52, día siguiente, fuerte encima de Santa Engracia, victoria. Se perdió en la noche, recuperado entrando 300 hombres dentro de él, y no habiendo casi defensa. Los enemigos huyeron de donde escaparon pocos.
Bien, entre el combate del 22 de abril y el del 23 de abril, del enemigo muertos son infinitos. Los nuestros bajaron la mano lo posible. Las galeras obraron mucho y llevaron en la cabeza en el fuerte superior de la línea. Llevaron en la cabeza es que les dieron en la cabeza en el fuerte superior de la línea. Bien, el 24 de abril de 52. Derrota. El enemigo de la campaña embistió de repente el fuerte de San Bernardo. No tenía más que 11 soldados. Le entró el enemigo al tiempo que de la plaza habían salido 7 batallones para abrigarlos de la campaña. El mismo día, 24 de abril, Amato y los napolitanos atacaron el fuerte perdido, subiendo unos por los hombros de otros, le entraron y ganaron, despeñándose los catalanes y franceses. Otra versión de lo mismo, que es en la línea de Barcelona, victoria, fuerte de San Bernardo, en la noche junto al cuartel de Nuestra Señora de Gracia, el enemigo de a bordo se lo llevaron, pero volviendo con 150 embistieron y el enemigo lo desamparó. Otro día, 26 de abril del 52, Barcelona, victoria, intentó la mota salir por donde había entrado, se cargó y le derrotaron toda su gente, escapó a uña de caballo, dice que según entró en Barcelona murió la mota. 28 de abril del 52, Barcelona, la mota se había dejado cargar para con 8 batallones que tenía de retén desbaratar los nuestros, que eran 7, y con esta ventaja se había retirado el enemigo. Bueno, seguimos. Antes del 5 de mayo del 52, fuerte de San Ferriol, salida a las 9 de la noche desde Montjuïc, gruesa escaramuza contra el fuerte de San Ferriol. Seguimos. Fuerte también antes del 5 de mayo. Fuerte de San Juan de los Reyes. Victoria. Salida desde el fuerte de San Juan de los Reyes contra una batería. La entraron y quemaron toda. Duró la escaramuza en ambas partes más de 4 horas. 3 heridos propios. 13 de mayo del 52. Barcelona. Victoria. Salida desde Montjuïc de 1000 infantes y 300 caballos atacando la estacada entre San Ferriol y Montjuïc. La rompieron con pérdida de gente, y la de la estrada encubierta de San Ferriol, y con escalas. Los rechazaron. Les tomaron 8 escalas y muerto más de 100 heridos, más de 100 hombres y heridos más de 150. Ahora, en otro sitio, 17 de mayo, Villadrao. Pablo Fornelli ataca al enemigo en Villadrao. Mataron 7 del enemigo y 5 nuestros. Por la noche Fornelli se retiró a Esperulla. En otro sitio, 27 de mayo, Cambriles, Victoria. Llegados a las 11:30 de la noche, sin ser sentidos, arrimaron las escalas. Se rompió un rastrillo y puerta. Entró infantería y caballería. Los enemigos se retiran a la iglesia y quedan presos. Todos muertos o presos. Seguimos. 5 de mayo del 52. En el mar de Barcelona, Victoria. Han venido por mar 27 barcas a entrar en Barcelona, pero se lo han embarazado cogiendo 2 bergantines y 3 barcos, y los demás se fueron la vuelta de la mar. Porque es por el mar como van alimentando a Barcelona que no se rinda durante todo este tiempo. Ya dijimos que se ponen los puestos de sitio a Barcelona en septiembre del 51 y que pasamos al 7 de junio del 52. Barcelona en el mar, Victoria, en los primeros 5 días le cogía al enemigo 4 bergantines en diferentes noches, cargados de bastimentos. Rechacé a los que quisieron salir de la plaza y quemé otros 2 en estaño de remolar y cogí un correo. Seguimos en el mar. Ya vamos hasta el punto culmen, San Feliu, que está fuera de Barcelona.
San Feliu es un pueblo en el costero que hace el aprovisionamiento de Barcelona, desde ahí se aprovisiona Barcelona, y el 17 de junio del 52 en San Feliu hay una victoria, se ataca San Feliu. Embistió el trincherón del puerto. Eso con las barcas se va a San Feliu, con los barcos españoles, y se desembarca. Embistió el trincherón del puerto, lo ganó. Hizo la seña y entraron las galeras. Se embistió los arrabales del lugar, que no sin sangre fueron ocupados, y dueño de la marina. Se sacaron 29 saetías cargadas de bastimentos, y quemáronse otras 12 varadas, y más de 70 embarcaciones pequeñas, y quemáronse 11 almacenes. Las embarcaciones guarnecidas con más de 600 marinos armados de bocas de fuego. Impresionante en San Feliu. Otra versión, 17 de junio del 52, San Feliu. Con 10 galeras a una boga igual, atacaron las tartanas y saetías, lloviendo balas de cañones, pedreros y tantas bocas de fuego de una parte y otra. Eran más de 700 los hombres que tenían de guarnición las embarcaciones. Duró desde el amanecer hasta el 8 el combate. Se tomaron 29 tartanas y saetías, 14 echadas a fondo, y quemados más de 70 bergantines, barcos longos, falucas y otras de remos. Entre lo tomado y quemado en barcos y almacenes del vulgo pasan de 10.000 cuarteras de trigo y harina, 12.000 quintales de arroz y 16.000 de bacalao, 800 cargas de vino, aceite, garbanzos. Increíble, lo que había en San Feliu. 17 de junio, San Feliu, se empezó al amanecer, fue de las más crudas que se han visto en la mar. Las galeras arrojaron intrépidamente las proas a los costados de las saetías y las rindieron a viva fuerza, sacando fuera 29 y quemando la resta por estar encalladas. Otro de lo mismo, San Feliu, ataque a San Feliu, puesto de levante, marina y arrabal, a los 3 sitios, quemando las embarcaciones en tierra. Otro de lo mismo, en tierra se ocupó la batería, fortificaciones y eminencia, y dueños de la marina y arrabal, donde se quemaron más de 60 embarcaciones varadas, cargadas y 11 almacenes. Otra versión, lo mismo, Gaspar de la Cueva ganó el trincherón y hizo la seña. Cristóbal no pudo avanzar por la muralla por ser las escalas cortas y no hacer efecto el petardo. Así fue al arrabal y a quemar las varadas en tierra en la playa. El marqués de Bayona contra las saetías, y sacadas y quemadas las de tierra, orden se retirasen. Menos de 150 hombres muertos y heridos propios. Bueno, pues hasta aquí va a ser este capítulo, que hemos llegado hasta que toman San Feliu, que es muy importante, porque a partir de ahora va a decrecer el sitio y pronto se rendirá, en unos meses. Lo más importante que hemos visto de este tramo ha sido, fijémonos, la crueldad de no tomar prisioneros en Alcarràs, en Esconambou, la toma del León Coronado, impresionante, y ya en Barcelona la línea puesta y muchos intentos por dentro y por fuera de romperlo, muchos muertos. Y luego San Feliu, impresionante el ataque simultáneo por varios sitios, a San Feliu, al puesto de levante, a la marina, al arrabal, quemando las embarcaciones en tierra. Pasan de 10.000 cuarteras de trigo y harina, 12.000 quintales de arroz y 16.000 de bacalao, entre lo tomado y lo quemado en barcos y almacenes. 800 cargas de vino, aceite y garbanzos. Impresionante. Hasta luego.